Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos lo último y lo más interesante del mundo de las celebridades. Espero que estén teniendo un día maravilloso, y si no, a ver si este vídeo les saca una buena carcajada. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos tiene a todos con una sonrisa de oreja a oreja. Como bien lo indica el título, vamos a hablar de esa chispa, de esa complicidad tan especial que hemos visto florecer entre dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de la actuación turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí han oído bien, ellos fueron vistos juntos en un restaurante y, para nuestra alegría, Kerem no se guardó sus ocurrencias. Ahora, antes de entrar de lleno en los detalles jugosos de lo que parece haber sido un encuentro encantador y sobre todo, muy divertido, quiero recordarles algo importantísimo. Si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo que dice suscribirse, justo aquí abajo. Es completamente gratis y así nunca se perderán ninguna de nuestras actualizaciones. Además, para los que ya son parte de esta increíble comunidad, les animo a activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando subimos contenido nuevo. No queremos que se pierdan nada. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar este pequeño y adorable momento que nos ha regalado la dinámica pareja. La noticia saltó hace poco y, como era de esperar, las redes sociales explotaron. Varios medios de comunicación y portales de entretenimiento turcos se hicieron eco de un encuentro casual, pero que capturó la atención de miles de fans, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en un restaurante. Y no es la primera vez que los vemos juntos, pero cada vez que sucede, la magia se renueva. Lo que hizo que este avistamiento fuera particularmente especial fue la interacción que se reportó entre ellos, y más específicamente, una broma que Kerem le hizo a Hande. Para quienes siguen de cerca la carrera y la vida privada de estos dos talentosos actores, sabrán que su relación, ya sea de amistad profunda o de algo más íntimo, ha sido un tema de gran interés público. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Senkalkam, la química entre Kerem y Hande fue innegable. Sus personajes Serkan y Eda se ganaron el corazón de millones de espectadores en todo el mundo, y esa conexión que traspasó la pantalla llevó a muchos a soñar con verlos juntos también en la vida real. Y como solemos decir, del deseo del público a veces se hace realidad. Volviendo al incidente en el restaurante, los detalles son un poco escasos, como suele ocurrir en estos casos donde todo sucede rápido y las cámaras, a veces, capturan solo fragmentos. Sin embargo, los testigos y la información que ha trascendido pintan un cuadro muy claro. Kerem y Hande estaban disfrutando de una comida tranquila, y en un momento dado, Kerem, conocido por su sentido del humor y su personalidad juguetona, aprovechó la oportunidad para hacer una broma a Hande. Según los informes y los comentarios que se han leído en las redes sociales, la broma de Kerem Bürsin a Hande Erçel en este restaurante pareció ser algo ligero, divertido y sobre todo, muy cariñoso. No se trataba de nada hiriente ni polémico, sino más bien de una muestra de la confianza y la comodidad que existe entre ellos. Imaginen la escena, dos estrellas de talla mundial, relajándose en un lugar público compartiendo una comida, y de repente, un comentario pícaro que arranca una sonrisa a Hande. Algunos de los rumores que circularon sugerían que la broma podría haber estado relacionada con algo que Hande había dicho previamente, o tal vez con alguna anécdota divertida de su pasado. Otros apuntan a que Kerem simplemente estaba bromeando sobre la comida, el ambiente, o incluso sobre los propios paparazzi que siempre están al acecho. Lo importante aquí es el tono de la interacción. No se percibió tensión, sino diversión y afecto. Y es precisamente esa conexión genuina, esa facilidad para reírse juntos, lo que enamora aún más a sus seguidores. Siendo sinceros, no tenemos la transcripción exacta de la broma. Los medios, por mucho que quieran, no siempre tienen acceso a esos diálogos íntimos. Sin embargo, la forma en que se describe la reacción de Hande y la sonrisa que se le atribuye, nos dice mucho. Se dice que Hande se rió a carcajadas, lo que sugiere que la broma fue bien recibida y que, de hecho, era parte de esa dinámica que tanto admiramos en ellos. Pensemos por un momento en el tipo de relación que construyeron. Durante el rodaje de Senkalkam, pasaron incontables horas juntos, desarrollando una amistad sólida y un entendimiento mutuo que era palpable en cada escena. Esa experiencia compartida, esa convivencia profesional, forjó un vínculo que, al parecer, ha perdurado. Y estas salidas casuales, estos momentos de ocio compartido, son la prueba de ello. En el mundo del espectáculo, donde la privacidad es un bien
Hoy las presiones son constantes, encontrar a alguien con quien puedas ser tú mismo, con quien puedas reírte sin filtros, es un tesoro. Y si además esa persona es alguien con quien has compartido una aventura profesional tan exitosa y querida, la conexión se vuelve aún más especial. Ahora, ¿qué podemos inferir de esta broma en el restaurante? Para empezar, confirma que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo fuerte y positiva. Si estuvieran distanciados o hubiera alguna tensión, es poco probable que se sintieran cómodos bromeando de esta manera en público. La broma, en este contexto, actúa como un bálsamo, una confirmación de que la chispa, ya sea de amistad o de algo más, sigue viva. Además, nos muestra el lado más humano y cercano de estas celebridades. A menudo los vemos en su faceta profesional, interpretando personajes, desfilando por alfombras rojas, pero estos pequeños momentos cotidianos, como compartir una comida y reírse de una broma, nos permiten conectar con ellos a un nivel más personal. Nos recuerdan que al fin y al cabo son personas normales que disfrutan de la compañía, del buen humor y de los momentos sencillos. ¿Y para los fans, qué significa esto? Significa que la historia que tanto nos cautivó en la pantalla, sigue teniendo ecos en la vida real. Significa que la química que admiramos, no era solo actuación. Significa que hay una genuina afectividad entre ellos, y eso, para una base de fans tan apasionada como la de Kerem y Hande, es motivo de celebración. Hemos visto innumerables fotos y vídeos de ellos juntos, tanto en eventos públicos como en momentos más privados, y siempre han irradiado una energía positiva. Esta anécdota del restaurante solo añade una pincelada más a ese retrato de una relación, sea cual sea su naturaleza exacta, que está marcada por el respeto, la complicidad y, claramente, el buen humor. Piensen en lo difícil que debe ser mantener una vida personal equilibrada cuando eres una figura pública de su calibre. La constante atención mediática, las expectativas de los fans, las exigencias de la industria. En ese contexto, tener a alguien con quien puedas compartir un momento de risa genuina, una broma que te haga olvidar por un instante el mundo exterior, es invaluable. La habilidad de Kerem Bürsin para hacer reír a Hande Erçel, y la receptividad de ella a su humor, habla de una comunicación fluida y una comprensión mutua. No es solo una cuestión de ser simpáticos, sino de entender las sutilezas del otro, de saber qué decir y cómo decirlo para provocar una sonrisa sincera. Y esto, amigos míos, es lo que hace que las historias de celebridades sean tan fascinantes. No son solo los dramas en pantalla o los grandes acontecimientos, sino también estos pequeños gestos, estas interacciones cotidianas que nos revelan un poco más sobre quiénes son realmente. Ahora, volvamos a la pregunta inicial, ¿qué dijo Kerem Bürsin? Como mencioné antes, no tenemos las palabras exactas. Pero basándonos en la reacción y el contexto podemos imaginar que fue algo ingenioso, un comentario bien intencionado que sacó a relucir el lado divertido de Hande. Quizás le dijo algo sobre lo rápido que se estaba acabando la comida, o hizo un comentario gracioso sobre su elección en el menú, o tal vez le recordó alguna travesura del pasado. Las posibilidades son infinitas, pero el resultado es lo que importa, una risa compartida. En la era de las redes sociales, donde cada detalle se amplifica y se analiza, estos momentos de aparente normalidad son un respiro para los fans. Nos recuerdan que detrás de los personajes y las poses, hay personas reales con sentimientos, con sentido del humor, y que disfrutan de las mismas cosas sencillas que nosotros. Hemos sido testigos de cómo Kerem y Hande han construido una imagen pública muy cuidada, pero también muy auténtica. Siempre se han mostrado agradecidos con sus fans, y sus interacciones suelen ser cálidas y respetuosas. Esta anécdota en el restaurante encaja perfectamente en esa narrativa. Para concluir nuestro recorrido por esta adorable historia, quiero reiterar lo que hemos discutido. El encuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel en un restaurante y la broma que este último hizo, no es solo un chisme pasajero. Es una ventana a la dinámica de su relación, una demostración de su comodidad mutua, y una confirmación de que la conexión que tanto admiramos sigue presente. La risa de Hande, provocada por la ocurrencia de Kerem, es la mejor evidencia de que hay una genuina afectividad y un sentido del humor compartido entre ellos. Nos recuerda que a pesar de su fama, disfrutan de momentos simples y de la alegría de una buena compañía. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Antes de despedirme por completo, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos.
Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que Kerem le dijo a Hande? ¿Les gusta la química que tienen estos dos actores? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus mensajes y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo y sobre todo, entretenido, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda a saber que estamos en el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande, o simplemente disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.